Nos encontramos en un momento de definiciones en la relación entre México y los Estados Unidos. El tema del fentanilo es uno de los muchos que tenemos. Tenemos temas comerciales también y tenemos el tema migratorio que no desaparece, al contrario, que nos ha dado una nueva tragedia humana. Para mí es un placer siempre conversar con la embajadora eminente de nuestro país. El título de embajadora eminente se les da a unos cuantos embajadores que tienen servicios muy destacados en la diplomacia de nuestro México y por lo tanto siempre es un gusto conversar con Marta Bárcena, embajadora eminente de México, que fue embajadora de México en los Estados Unidos. Son muchos campos abiertos. Parece que el mayor campo de irritación es el fentanilo, aunque me da la impresión que lo que más impacto electoral va a tener es el tema de la migración. Pero déjame empezar con el fentanilo. Hemos visto ataques por parte de pues algunos políticos de Estados Unidos, representantes, senadores, respuestas del presidente, que yo no sé si sean las correctas, y una situación en que se echan la culpa unos y otros por el tema del fentanilo. ¿Qué opinas tú? ¿Y cómo se puede resolver esa diferencia? Porque al final me parece que esto no lo vamos a resolver si no actuamos juntos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio, que en la relación con Estados Unidos lo importante es actuar juntos y cooperar, porque son problemas compartidos y por lo tanto tiene que haber soluciones compartidas. El problema del fentanilo, digamos que surge en la relación en años recientes. El problema del tráfico ilícito de drogas, Siempre ha el estado, ¿no? tráfico siempre estaba ahí. El tráfico ilícito de armas, el tráfico ilícito de dinero y de personas. Pero ¿cómo se viene a agudizar el problema del fentanilo? Yo creo que hay una doble o triple vertiente de por qué se agudiza este problema. Uno, porque el número de muertos por sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos ha crecido de manera Es una exponencial. verdadera epidemia lo que estamos Es una viendo ya. epidemia, lo que ellos llaman un envenenamiento masivo de su Ujú, población. Los datos que dieron a conocer el año pasado, que fueron los muertos del 2021, todavía no salen los ujú. fallecidos del 2022, eran de más de 100,000 muertos por sobredosis, de los cuales cerca del 70% son por sobredosis de fentanilo y particularmente en ciertos estados de la Unión Americana, en donde sin duda alguna hay problemas con el tejido social. Pero es culpa de México. Yo no creo que sea culpa de México. A ver, yo creo que echarnos las culpas mutuamente no ayuda a Ujú. nadie. Luego, esa es una vertiente, el número de muertos, que entonces hace que el tema tome una visibilidad en la agenda de los Estados Unidos, que es inevitable, porque están muriendo muchos y muy jóvenes, entre 18 y 45 años, y sobre todo hombres blancos. Ujú. Segundo, porque cambió también lo que era la producción, la cadena de producción y tráfico de fentanilo. El fentanilo se producía básicamente en China. Ujú. ¿Sí? Y entraba a Estados Unidos, a México y a Canadá, sobre todo a través de sobres, no era un tráfico masivo, Ujú. ¿sí? A través de las cadenas de mensajería. ¿Por qué? Porque es muy pequeño. ¿Qué pasa? Con el COVID-19, el centro de producción químico de China estaba en la ciudad de Wuhan, que es Ujú. donde empezó el COVID-19. Entonces se cierra Wuhan y se cierra ahí la producción de fentanilo. Y entonces, claro, todo el crimen organizado empieza a, a, a la relocalización de las cadenas de valor. Ahora, estrictamente hablando, el fentanilo, a ver, no es como la marihuana o la coca que la tienes que plantar en algún lugar. Esto se puede producir en cualquier lado, En ¿no es así? cualquier lado y en laboratorios muy pequeños y casi caseros. Y bueno, pues hemos visto hasta la producción de fentanilo o de metanfetaminas, ¿te acuerdas? Ujú, En ujú, este famoso programa americano de Breaking Bad. ujú. Cómo se puede producir casi en cualquier lado. Entonces se viene la producción de fentanilo a México. ¿Y cómo se produce el fentanilo? Es, Con precursores o sea, químicos. es producción, pero digamos como es una producción intermedia. El troquelado que llamaba el presidente, eso es lo que se hace aquí. ¿Se hacen las cápsulas o es más allá? Sé que la Secretaría de la Defensa ha anunciado que ha intervenido laboratorios de fentanilo, pero no sé si nada más hagan la cápsula o hagan mayor parte del proceso. Mira, la información que tenían las autoridades estadounidenses es que no es solo el troquelado de la Ujú, cápsula, sino la producción misma de la cápsula en sí, ujú. con los precursores químicos.
¿Qué pasó? Que Estados Unidos tiene una lista estricta de precursores químicos que necesitan permisos especiales. Esa lista, antes de la pandemia del COVID-19, China se alineó con esa lista. México no. Entonces, los precursores seguían entrando a México y el presidente acaba de reconocer que varios de los detenidos en COFEPRIS era porque estaban involucrados en dar permisos. Él llama al fentanilo, pero es básicamente a los precursores químicos. Entonces, ¿qué teníamos que hacer en una primera etapa? Alinear la lista de precursores químicos prohibidos en México con la de Estados Unidos y China. ¿Para qué? Para entonces poder combatir eso. Segundo, estábamos haciendo un grupo de trabajo trilateral para combatir justamente el tema del fentanilo. Se rompen un poco las conversaciones entre Estados Unidos y China a raíz de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. ¿Qué daño hizo esa visita? Hizo mucho daño, innecesaria. Sí. Y entonces se rompe ese grupo. Y entonces lo que hay en este momento, Sergio, es una total diferencia de opiniones sobre qué pasos a seguir y sobre todo sobre el diagnóstico. A ver, ¿estamos nada más troquelando o fabricando? ¿Cuáles son los precursores químicos? Ya alineamos la lista de precursores químicos. Pero además, si se troquela aquí y se manda a Estados Unidos, pues es narcotráfico. Es da narcotráfico. Igual, ¿no? Entonces, hace algunos años tuvimos un problema similar con Estados Unidos. Ellos decían, ustedes cultivan 100 hectáreas de amapola y nosotros decíamos, no, nada más 80. ¿Sí? Entonces, con la ayuda de Naciones Unidas, se hizo una metodología común y se llegaron a cifras comunes y a partir de eso se derivó una estrategia de cooperación. Creo que tenemos que hacer algo similar con el fentanilo, es decir, alinear el diagnóstico de México y de Estados Unidos y creo que se puede hacer con este nuevo grupo que va a encabezar Rosa Isela Rodríguez por México y Elizabeth Sherwood Randall por Estados Unidos. Tener el diagnóstico común y a partir de ese diagnóstico común puedes identificar perfectamente bien o mucho mejor los pasos a seguir para un proyecto de cooperación de combate al fentanilo. Déjame pasar a la migración. Este lunes 27 vimos una nueva tragedia, unos migrantes pues quemados vivos, 39 fallecidos en el momento en que estamos conversando. ¿Qué nos ha fallado en la política migratoria? Vimos en principio un presidente muy echado para adelante cuando era presidente electo, diciendo aquí vamos a darles trabajo a todos, que vengan los migrantes. Después se enfureció el gobierno de Donald Trump allá en los Estados Unidos, amenazó con cerrar las fronteras, cambiamos la política, pero ahora estamos como en un impasse, en una situación en que no se sabe cuál es nuestra política. Nos dicen que tenemos una política más humanista, y nos dicen que estamos rescatando migrantes que pasan por nuestro país, pero los migrantes no quieren ser rescatados porque entonces se les detiene y se les deporta. Y lo que vimos es que estos migrantes que estaban allá en el centro de estancia temporal en Ciudad Juárez, pues que se amotinaron porque iban a ser deportados. Pero ¿cómo resolvemos este tema? Me queda claro que no podemos nada más enviar a toda la gente a Estados Unidos, pero ¿qué va a pasar? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser mucho más estrictos en el combate al crimen organizado que está involucrado en el tráfico ilícito de personas. Estamos viendo tráfico de personas. Estamos viendo tráfico ilícito de personas. O sea, estas personas sí están desesperadas y van a pagar lo que sea necesario y hacer lo que sea necesario, como cruzar el Darién para llegar a Estados Unidos porque han perdido toda esperanza en sus países de origen. Ahora, hay que fijarnos cómo han cambiado los flujos, Sergio. Ya no están llegando tantos centroamericanos, están llegando cubanos, nicaragüenses, venezolanos, ahora están llegando ecuatorianos, colombianos. Hay que preguntarse por qué. Y si quieres atacar las causas profundas de la migración, es evidente que muchos de esos migrantes están relacionados con un prototipo de gobierno en esos países, que les ha quitado toda esperanza. Entonces no podemos seguir tampoco protegiendo o callando la boca ante la represión en esos países, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Que son nuestros amigos ahora y aliados, ¿no? Luego, segundo, Estados Unidos quiere decir, a ver, yo voy a dar unos permisos especiales que se llaman parole para que trabajes 2 años en Estados Unidos, siempre y cuando tú hagas tu solicitud en tu país de origen o pidas el asilo en tu país de origen. A ver, ¿qué venezolano
o qué cubano va a ir a solicitar asilo a las embajadas o representaciones de Estados Unidos? ¿Sí? Ellos dicen con el... Bueno, Sí, no ¿sí? se puede. Y yo voy a dar hasta 30,000 visas bajo ese esquema de parole. Y entonces todo el que cruce irregularmente y no solicite la entrada a Estados Unidos vía ese esquema, se lo voy a deportar a México porque yo no tengo buenas relaciones con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces yo no puedo deportarlos allá. Entonces que los deporte México. ¿Qué va a pasar? Que lo que vimos ayer en Ciudad Juárez puede repetirse en varias ocasiones. Porque estas personas desesperadas están dispuestas a tomar medidas desesperadas. Claro, no tienen opción. No tienen Que opción. te manden de regreso, aunque eran muchos guatemaltecos en esta ocasión, según. No alcancé a ver hoy en la Sí, mañana hoy la bueno, nacionalidad. el gobierno de Guatemala dio a conocer que había 20 y tantos de los fallecidos, 20 y tantos eran guatemaltecos. Fíjate, es gravísimo. Ahora, hay que ver si esos guatemaltecos estaban en México esperando su proceso de asilo bajo el esquema de quédate en México, que como tú sabes yo lo he criticado y al cual me opuse, o si estaban, ¿por qué estaban ahí? Porque supuestamente a los guatemaltecos Estados Unidos los puede deportar directamente a Guatemala. Entonces hay que hacerse muchas preguntas y a partir de esas preguntas decir, a ver, esto no se puede hacer porque ayer salía en el Washington Post que México está negociando un nuevo acuerdo con Estados Unidos justamente para que México deporte a esas nacionalidades que Estados Unidos tiene problemas para deportar. Mira, no podemos seguir haciendo el que haga el trabajo sucio de Estados Unidos, porque vamos a seguir teniendo estos casos. Pero tampoco podemos abrir las fronteras y decir, No, ustedes pasen por totalmente. acá y váyanse a Estados Unidos. Por eso hay que combatir el tráfico ilícito de personas, hay que tener Frenarlo un de control, entrada, que no entre. frenarlo de entrada. Ahora, ¿qué hacemos con los que ya están aquí? Yo pienso que les deberíamos permitir trabajar y ganarse la vida, porque si no los Claro. estamos ahorcando. Y aparte porque hay partes del país, en México, que se necesita mano de obra. En el norte del país, en Ciudad Juárez, los empresarios están mandando gente a Oaxaca, a Michoacán para buscar reclutar. trabajadores. Y no solo te digo eso, la gente de Oaxaca, cuando yo era embajadora en Washington, me decía, embajadora, ayúdenos a programas de repatriación. No tenemos suficiente mano de obra en Oaxaca para los hoteles, los restaurantes, la industria del mezcal. Queremos que los oaxaqueños regresen a Oaxaca. Entonces, yo creo que hemos respondido casuísticamente a las presiones de los Estados Unidos. En vez de tener una política En clara. vez de tener una política clara. Yo Y la recuerdo que Secretaría... Tonatiuh Guillén, cuando estaba a cargo del Instituto Nacional de Migración, dijo, necesitamos una política más humana, más de apertura. ¿Estás de acuerdo? Sí. Necesitamos una política más humana, más de apertura, pero no improvisada, sino una política bien planeada. Y una política en donde la Secretaría de Gobernación recupere el control de lo que es la política migratoria, que por ley le corresponde definir a Gobernación con otros, no a Relaciones Exteriores. Marta, estamos viendo que se ha tensado la relación con Estados Unidos. ¿Tiene sentido que el presidente le responda a un representante como Dan Crenshaw o como algún senador? ¿Tiene sentido? Para mí ninguno. Es el presidente de la República. El presidente de la República debe estar por encima de esos temas. Para eso tiene a la Embajada de México en Washington, a la Cancillería, a diputados y senadores morenistas afines, que son los que deben de responder. Porque aparte de que no es conveniente que le responda, enfrentarse al Congreso de los Estados Unidos es un error. Claro, porque además te estás poniendo en una situación que puede empeorar si cambia en este momento el Partido Demócrata está en el poder, pero eso puede cambiar en 2024. No solo puede cambiar en 2024, sobre todo el Senado de los Estados Unidos tiene una gran responsabilidad en el diseño exterior y la implementación de la política exterior, Sergio. ¿Qué harías en este momento para resolver asperezas? Sabemos que México y Estados Unidos siempre han tenido problemas, que siempre lo resolvemos. ¿Qué harías en este momento si pudieras hacer algo? Mira, si pudiera hacer algo, tendría un diagnóstico claro de dónde están todos los frentes abiertos. Y tendría una estrategia para ir cerrando cada uno de ellos. Porque como escribo hoy en El Heraldo, hoy martes Heraldo, 28, no podemos dejarles tantos frentes abiertos a quien gane la elección en 2024. Hay que ir cerrando las consultas energéticas antes de que se llegue al panel, cerrando las consultas en materia de agrobiotecnología, cerrando el tema ahora de la vaquita marina.
cerrando el tema migratorio, aún con el riesgo de decirle que no a Biden. No, no vamos a aceptar más deportados porque mira lo que nos pasa. ¿Sí? O sea, tenemos que ir cerrando temas o buscándoles un camino de solución a lo largo del tiempo. Marta Bárcena, embajadora eminente de México, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Sergio, siempre un gusto conversar contigo. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.